En este apartado analizaremos tres temas importantes y relevantes, pues que se ven reflejados en el caso de Natalia Rodríguez. Primero, la responsabilidad de la República de Altamira. Segundo, la presunta violación del artículo 7º de la Convención. Y tercero, la implementación de medidas legislativas. En cuanto al primer apartado, sobre la responsabilidad internacional de un Estado, se dice que un Estado es internacionalmente responsable cuando concurre la existencia de los dos elementos esenciales para la responsabilidad internacional, que son, por un lado, la atribución de una conducta a ese Estado y por otro lado, que esa conducta constituya una violación a una obligación internacional de la cual el Estado estaba supeditado. Ahora, para que una conducta sea atribuible a un Estado, primero se necesita que algún órgano de ese Estado cometa la conducta. Cuando se dicen órgano, hacen referencia a que el legislativo, el ejecutivo o el judicial cometan una conducta, pero no simplemente se limita a esto, sino que además también es importante decir que estas conductas se van a atribuir a un Estado toda vez que la conducta la realice algún órgano, algún particular o alguna entidad que desarrolle o ejerza dentro de sus funciones atribución del poder público. Tanto lo que es la comisaría, los agentes de policía y los policías del CAE, a quienes Natalia Rodríguez le informó sobre los hechos sobre los cuales ella y sus tres hijos estaban viviendo en su casa, la violencia que el señor Carlos estaba cometiendo en contra de ella, los hostigamientos, las amenazas, las golpizas. Al informarle a estas tres entidades, primero debemos de decir que estas tres entidades ejercen atribuciones del poder público, por lo cual las actuaciones y las omisiones que estas entidades ejecuten, van a estar en cabeza o van a recaer sobre el Estado al cual pertenezcan. Ahora, estas tres entidades tenían la obligación, según la Convención, de evitar o de proteger, más bien, salvaguardar la vida y la integridad personal de la víctima, en este caso Natalia. Y no solamente eso, sino también que tenían que evitar que la situación de Natalia se empeorara o evitar que sucediera un daño mayor, cosa que en ningún momento hicieron. Todas las veces que Natalia fue a denunciar, los actos del señor Carlos, de su marido, estas entidades lo único que hicieron fue decirle no podemos hacer nada al respecto y postergar pues el procedimiento que estaban obligados a iniciar en contra del señor Carlos. Sobre la presunta violación del artículo 7º, cabe decir que, primero, la República de Altamira, al ratificar la convención, acepta la existencia de ciertas obligaciones de carácter internacional de las cuales el Estado, la República de Altamira, se encuentra supeditado, se encuentra obligado a cumplir. Segundo, del artículo 7º se derivan obligaciones positivas de prevención que están en cabeza del Estado, en cabeza de la República de Altamira, las cuales deben de ejecutarse en todos los casos en los que nos encontremos ante un escenario de violencia contra la mujer. Tercero, el Estado además está obligado a ejecutar estas medidas preventivas cuando, entonces se desarrolló un test tripartito, el cual dice que primero, cuando el Estado conocía o debía de conocer de la existencia de ese riesgo real e inminente. Uno, cosa que claramente hacía el Estado, ya que, como lo dijimos anteriormente, tanto la comisaría de familia, los agentes de policía y la policía del CAE sabían de los hechos porque Natalia se encargó de hacérselos conocer. Segundo, que el riesgo verse sobre un individuo o un grupo de individuos que sean estén determinados. En este caso, claramente la víctima es tanto los hijos de Carlos y de Natalia, como Natalia, que era quien de manera directa pues recibía, de manera directa era con quien se violaba, habían violaciones contra la mujer. Y tercero, que se verifique la existencia de posibilidades razonables con las cuales se pudiera prevenir y evitar el riesgo. Entonces, claramente, acá podemos ver que el Estado, lo que era la comisaría, los agentes de policía y los policías del CAI, pudieron haber debieron haber tomado medidas preventivas tales como iniciar un proceso penal, investigar a Carlos, condenar a Carlos,
Simplemente el hecho de iniciar con la investigación penal o de llevarlos a otra casa, a un albergue, de llevar a los niños a otro lado, pudieron haber tomado muchas medidas con las cuales pudieron haber evitado pues el daño que se le ocasionó a la señora Natalia. Entonces, de igual forma, en ningún momento la República de Altamira adoptó las medidas con las cuales se pudiera combinar a Carlos de abstenerse de hostigar, de amenazar, de poner en peligro la vida y la integridad personal de Natalia, por lo que concluimos que la República de Altamira evidentemente viola los numerales del artículo 7 al primero, no velar porque las autoridades se abstuvieran de cualquier acción de cualquier acción con la cual se viole donde se refleje violación contra la mujer. Segundo, al no actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar pues a quienes cometan este delito. Y tercero, al no implementar medidas jurídicas para combinar pues que el agresor se abstenga de hostigar a la víctima. Ahora, en cuanto a que los estados que han ratificado la convención tienen la obligación internacional de iniciar o de establecer procedimientos justos y eficaces con los cuales se pueda garantizar la vida y la integridad personal de la víctima. En este caso, pues la vida y la integridad personal de la señora Natalia. Así que claramente con el primer problema jurídico que se planteó para esta respuesta es que el Estado sí estaba en la obligación de tipificar o de legislar, y no solamente tipificar, sino también debían de existir medidas administrativas, medidas judiciales con las cuales se pudiera proteger de una mejor manera a la víctima, cosa que no se hizo en el caso en concreto debido a que fue hasta después de un tiempo en el que se empezó a tipificar cuál era el delito. Se decía que, bueno, otra cosa que cabe decir sobre esto, y es a lo que iba, era que existe una disputa, una disyuntiva entre si el delito de violencia contra la mujer debería ser considerado como un delito querellable o como un delito de oficio. Sobre esto cabe decir que cuáles serían las implicaciones de que se considerara como un delito querellable o de que se considerara como un delito de oficio. Y son que si es un delito de oficio significa que cualquier persona puede denunciarlo, lo cual es bueno porque lo cual a nuestro parecer es la mejor opción y es lo que los estados deberían, como la forma en la que los estados deberían tipificarlo, ya que primero sabemos que por regla general la mujer en la mayoría de los casos se encuentra en condiciones de desventaja, de desigualdad y de una posición de inferioridad con respecto a su marido. En el caso en concreto era algo que le pasaba a la señora Natalia. Esto debido ya sea por amenaza, miedo, por los hostigamientos, porque depende económicamente del marido. Entonces el hecho de que sea considerado como o tipificado como un delito de oficio hace que cualquier persona pueda denunciarlo y que además la víctima no tenga este periodo de gracia, digámoslo así, para poder desistir del delito y quitar la denuncia. Cosa que es buena porque en la mayoría de los casos, como ya lo dijimos anteriormente, por las condiciones de desventaja y de inferioridad en la que se encuentra la víctima, pues la víctima, la mujer, por miedo, por dependencia, el hombre va a querer pues desistir de este caso, tal como lo vemos reflejado en pues la situación de Natalia y de Carlos, ya que Natalia desistió de la acción penal. Por eso digo que sería mejor, o sea, que lo mejor es que los estados tipifiquen la violación contra la mujer como un delito de oficio. Esto sin importar o sin tener como finalidad inmiscuir en la vida privada de la mujer. De igual forma, aunque lo que sucede acá es que en ningún momento no hay, digamos, como una manera legal para obligar a un Estado a tipificar un delito como oficio o tipificarlo como querellable. Lo que el Estado sí debería hacer, aún así cuando tipifique el delito como querellable, es que no sea posible iniciar la conciliación como mecanismo alterno de solución de conflictos sobre ese tipo de delitos. ¿Por qué? Porque como ya le dijimos anteriormente, por las condiciones de desventaja, inferioridad, desigualdad, no se va a ver reflejado una igualdad entre las partes, no va a haber una igualdad entre la mujer que es la víctima y pues el victimario. De igual forma, tampoco podemos verificar que el señor, pues quien está, el victimario, vaya a cumplir con lo conciliado.
Y de igual forma, aún así, para terminar, el Estado está en la obligación de, aun cuando la víctima, suponiendo que se tipifique el delito como querellable, aún así cuando la víctima desista de este delito, el Estado está en la obligación legal internacional de seguir con el procedimiento, pues, por el procedimiento procesal, digámoslo así, pues del delito. Tiene que hacer seguimientos, tiene que regular, tiene que vigilar por la gravedad del delito y por la inferioridad, las condiciones de inferioridad en las que se encuentra la víctima. Entonces, aún así, tipificándolo como querellable, el Estado debería de continuar con la acción penal por la gravedad del asunto y por lo que este delito conlleva.